Vamos así por última vez a cruzar el océano con una Romina con un pie adentro del avión, ¿no? Exacto, Gastón, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Estoy, mira, exactamente haciendo la cola para despachar la valija. Así que si en algún momento tengo que cortar es porque tengo que reordenar el sobrepeso. Viste que armar las valijas cuando uno vuelve de viaje es todo un desafío, así que en eso ando. Romy, ¿qué fue lo último? ¿Qué es lo último que nos puedes contar así antes de volver? El fin de semana te fuiste a Bruselas finalmente, que era Sí, desde me donde fui de Bruselas a te ver estuvimos llamando. cuando terminamos el itinerario previsto del curso, de las charlas en realidad que íbamos teniendo. Bueno, nos hicimos una escapadita a Brujas y a Ámsterdam. Ámsterdam, preciosa ciudad, yo no conocía, vos me decías que sí, que había sido años atrás, y bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, obviamente lo primero que uno le llama la atención tiene que ver con las bicicletas, ¿no? Y cómo lo utilizan como medio de transporte. Pero vos no te Confieso que animaste, no te no, animaste a andar en bici. no me animé a probarla así directamente a alquilar la bici. No, hice el típico viajecito ese que te llevan en la bicicleta. Tipo Ahí sí, taxi. porque incluso nos vino bien. Tipo taxi, exactamente. Porque, claro, uno iba con toda la idea de hacerlo, ¿no? Es como parte de lo que uno tiene que hacer cuando va a Ámsterdam. Pero la verdad que de la forma en que circulan con tanta velocidad y directamente como utilizándolo como un medio de transporte, bueno, viste cuando uno dice, bueno, mejor no terminar el viaje con ningún incidente. Y realmente me llamó la atención la velocidad a la que circulan y claro, con el tránsito le tuve miedo. Así que nos quedamos tranquilas, dijimos, bueno, démonos por satisfechas con el paseo en taxi, porque claro, es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Allá o sea, es por excelencia el medio de transporte directamente, absolutamente generalizado, con bicicletas muy preparadas y que tienen todas sus adaptaciones. Viste que, por ejemplo, yo veía los padres que llevan sus niños a los jardines, a las escuelas, tienen todo un carrito, por ejemplo, un dispositivo donde tienen que meter pedal y pedal, ¿eh? Pero bueno, entonces eso hizo que no lo hiciéramos. Además, Pero de claro, repente vas en bici y se también, te cruza un tren tranvía de esos como los que quizás en algún momento veremos acá. También cruzan por ahí, eso, por el medio de Amsterdam. claro, coinciden, ¿no? Es como que van por la misma y van pasando y ellos la tienen clarísima. Uno entre una ciudad distinta que no conoces y además veía a todos pasar a una velocidad rápida, ¿no? No había quien fuera paseando, digamos, y ahí Claro. dudando de si doblamos en esta o en la otra. Así que bueno, dejamos eso para otra instancia, además de que uno para andar en bici tiene que tener un seguro, y cuando te las alquilan te dicen específicamente, bueno, seguro contra quebradura de mano, de pies, y vos ahí ya, viste, cuando decís, Ya te asustás. yo lo que comenté fue, bueno, esto es una señal, si no podemos alquilar es por algo. Y bueno, pero ¿sabés qué? Me puse a investigar un poco a partir de los free tours que hicimos, estos que yo siempre recomiendo, como los walking tour que le llaman, que vas con un guía caminando, recorriendo distintos puntos de la ciudad y te van contando de su historia, de su presente, de cosas más del día a día, como para vivir como alguien que vive normalmente en Ámsterdam. Eh, ¿Cómo surgió este uso tan generalizado, ¿no?, de las bicicletas en Ámsterdam? Y nos contaban que tiene que ver con el movimiento Los Probo, que no sé si sabían, pero es un movimiento estudiantil, contracultural, digamos, que surgió allá por los 60, previo incluso al movimiento hippie, y que realmente en Ámsterdam provocó varios cambios en muchos sentidos. En Ámsterdam le atribuyen, por ejemplo, a este movimiento, era un movimiento que además tenía la particularidad de no ser solo liderado por jóvenes y estudiantes, sino que además hacía medidas que de alguna forma tenían algo de sentido del humor, que no eran violentos, entonces eso enganchaba más a la gente, o sea, la gente sintonizaba mejor. Y tenían hasta como un programa de gobierno, digamos, ¿no? Algo así. Y una de esas, de lo que sugerían ellos, tenía que ver con regalar bicicletas. Y liberaron un par de bicicletas, algunas bicicletas en la ciudad, pintándolas de blanco, justamente para que fueran distintivas y quedaran como para bicicleta de uso público, digamos, ¿no? Para el que la quisiera usar, que la hiciera. Y bueno, y ellos identifican ahí como el principio de lo que fue un cambio realmente en toda la ciudad en cuanto al movimiento de transporte, mucho más limpio,
mucho más eficiente para lo que es la ciudad como tal, ¿no? Y claro, yo pensaba, vi poca gente corriendo, pero es que pedalean tanto que no necesita hacer deporte esta gente, ¿no? Romy, ¿qué más? ¿Me escuchás ahí? Sí, ¿qué más nos podés contar ahí de Amsterdam? Ya eso de pique es interesante, ¿no? Porque uno sabe, sabe lo de las bicis, pero no tiene necesariamente la historia detrás. Bueno, es bien interesante la historia del movimiento de los Provo, por eso que te decía, porque son responsables de eso, pero también otra cosa que me resulta interesante tiene que ver con que el guía nos definía que, bueno, que en Ámsterdam tienen 3 características, ¿no? Una es el pragmatismo, otra la libertad como eje, y otra tiene que ver con la economía, ¿no? La importancia de la economía, bueno, como de los primeros comerciantes, una nacionalidad que fue de las primeras grandes comerciantes. Y un aspecto que me llamaba la atención tenía que ver con el pragmatismo, porque, claro, viste que a uno le sorprende que las bicicletas te pasan por arriba, o sea, ellas tienen la prioridad. Y el guía nos decía, claro, justamente tienen la prioridad porque ellos son pragmáticos en el sentido de ¿a quién le cuesta más frenar? ¿Al peatón o a la bici? Y bueno, a la bici le cuesta más. Entonces, la prioridad la tiene la bicicleta y el peatón se tiene que adaptar. Y realmente te tenés que adaptar y estar con mucha atención mirando para todos lados, porque si no, te puede llevar un buen golpe, ¿no? Es la famosa dictadura de la bici, ¿no? ¿La qué? La famosa dictadura de la bici, digo. Ahí está, bueno, ahí ya está, sí, está totalmente copado y no hay margen a la discusión como lo tenemos nosotros cada tanto, ¿no? Te iba a decir, además, te comentaba lo de los Pro como un movimiento estudiantil, revolucionario, que generó simpatía y que duró muy poco en realidad, porque después cumplió con algunos de sus cometidos y con algunas acciones que llevaban adelante y que llamaban mucho la atención, bueno, después se disolvió, pero también le atribuyen, digamos, que el consumo de cannabis sea permitido en los Países Bajos, y que la ciudad holandesa sea tan limpia y bueno, y eso que te decía, que todo el mundo vaya en bicicleta. Ahora, quizás contradictorio con todo esto es el otro gran atractivo que uno conoce de Ámsterdam, quizás, ¿no? Bueno, hay varios, pero uno de los principales que es el Barrio Rojo, ¿no? Quizás contradice con esa filosofía que estás diciendo. Totalmente. El Barrio Rojo es uno de los puntos turísticos por excelencia, como decís, porque vos me comentabas antes en la previa de salir al aire que fuiste en 2014 y yo te preguntaba qué tan masificado estaba el turismo en aquel momento. Bueno, ahora es impresionante, o sea, uno va pegado frente al otro caminando en esas cuadras. Que contemos cómo es, ¿no? Está el Barrio Rojo. Está un canal por el medio y tenés de cada vereda vidrieras, ¿no? Con mujeres que se están exponiendo, digamos, como es una zona de prostitución. Exacto, ellos le llaman escaparates, como pequeñas piecitas, muy pequeñas, ¿no? Como cubículos casi, con las mujeres que ejercen la prostitución en una vitrina, como si uno fuera al shopping a elegir, ¿no? La ropa que va a comprar. Bueno, ellas están así, en exhibición, exponiéndose, y claro, y ahí circula muchísima gente. Es un atractivo turístico. Hay gente que contrata los servicios, pero después es un gran atractivo turístico. Además de que, claro, está esos escaparates, esas piecitas bien pequeñas, tienen una luz roja, ¿verdad? Que eso es lo distintivo del barrio como tal. Pero te decía que a mí me llamó la atención el nivel de turismo que había, porque íbamos uno pegado al otro caminando, y también la organización que tienen, ¿no? Ellos... hay mucha seguridad ahí, especialmente para cuidar a las trabajadoras sexuales, porque acá en Ámsterdam, en Holanda, es considerado un trabajo como cualquier otro absolutamente. Y ellos, bueno, ahí tienen esa contradicción de la que hablábamos nosotros en la previa, ¿no? Por un lado, a uno realmente le choca ver en pleno siglo XXI mujeres exponiéndose y exhibiendo sus cuerpos en una vitrina como si fueran una cosa. Pero por otro lado, ellos lo defienden por el lado de la libertad, ¿no? Como uno de sus principios y bueno, y de considerarlo como
cualquier otro trabajo que tiene un seguro médico, que tiene tiene que cumplir con todas las leyes sociales y demás, más allá de que también, por supuesto, hay mujeres que trabajan por su propia voluntad en eso, y hay otras que evidentemente no, y tienen una trata mucho más complicada detrás, ¿no? Donde hay gente que está de por medio comercializando con su cuerpo. Pero te decía también que me llamó mucho la atención el nivel de seguridad que había con la policía y con organizaciones sociales que también trabajan vinculadas a las trabajadoras sexuales, cuidándolas permanentemente. Ellas tienen como un botón de pánico por si algo les llega a pasar, y cualquier cosa, si sienten una situación de inseguridad, bueno, enseguida llaman y la policía o estas organizaciones acuden, digamos, a cuidarlas. Otro punto que me llamó la atención tiene que ver con la policía, ya que te digo que vi mucho por ahí. Sí. Bueno, otra cosa que le atribuyen a los PRO es el hecho de haber cambiado totalmente a la Policía Nacional. Eran de los más violentos, de la policía más violenta, y que utilizaba más armas y peores tratos, y con el paso de los años lograron transformarla totalmente en una policía de atención al ciudadano, digamos. Y la verdad que fue una de las cosas que nos llamó la atención. Nosotros llegamos como siempre que uno llega a una ciudad, medio desorientado, diciendo, bueno, a ver dónde nos tendremos que tomar el metro, dónde nos tendremos que tomar el tren, y una amabilidad inusual, donde parecía una persona dedicada al turismo específicamente. Y bueno, después entendí que justamente tiene que ver con esa transformación que también fue producto del movimiento PRO y que hizo que ellos reclamaran en su momento por el uso de la violencia que hacía la policía. Y bueno, y justamente ahora, entonces con el paso de los años, lograron tener de la policía, ellos dicen, más amigable dentro de todo y muy dispuestos a colaborar con el ciudadano. Romy, te dejamos hacer en paz ahora sí el check-in. Vos ya te tomás el vuelo, pero volvés acá en perspectiva en un par de días, ¿no? El miércoles te reintegras. Sí, porque llego mañana en realidad a Montevideo, así que el miércoles ya estoy al firme ahí a las 7 con ustedes. Un abrazo grande para todos y nos vemos el miércoles. Muy buen viaje.